Gracias, gracias Magdalena por la información. Se ofrece la palabra. Estaba señalando algo al inicio de la sesión y para que quede también en acta, desde primera hora me llamó el ministro de Relaciones Exteriores, Alaman. No hemos podido hablar in extenso porque estaba yo presidiendo una comisión. Él entró a una sesión, me imagino por la misma situación, y ha llegado también la excusa de la ministra de Medio Ambiente. Yo lamento que sea último momento porque tenemos a dos invitadas, a Paulina y a Valentina, pero sin perjuicio de eso vamos a llevar adelante la sesión. Sobre la cuenta, senadora Allende. Presidente, uno siempre puede entender que pueden surgir circunstancias extraordinarias que impidan en principio un compromiso, pero a mí no me parece atendible que el mismo día de la sesión ambos ministros se excusen. No sé si es una coincidencia, mala coincidencia, pero igual creo que una falta de respeto hacia la comisión. Yo creo que nosotros deberíamos dejar constancia que no corresponde que el mismo día de la sesión, francamente, se vengan a excusar y nos dejen efectivamente. Tenemos aquí tanto a Valentina Durán como a Paulina Estroza. Yo creo que realmente, porque a mi modo de ver, esto no se debe hacer así. El viernes sería el último momento que podrían haber excusado, pero no el mismo día en la mañana. Entonces, es difícil creer que al mismo día en la mañana surgieron estas circunstancias tan extraordinarias. Por lo tanto, yo quiero dejar constancia, por lo menos, ojalá la comisión así lo acepte, de que se mande una nota señalando que es una falta de respeto que el mismo día en la mañana los dos ministros se excusen. Se ofrece la palabra. Jimena. Presidente, yo quería solicitar unos oficios respecto a otro tema, entonces no sé si abordamos el tema de la sesión y lo solicito posteriormente, lo puedo hacer de inmediato. Hagámoslo inmediatamente, senadora, en las materias, pero lo que les pediría es que nos pronunciáramos sobre eso. Nosotros generamos esta reunión, hay dos académicas en que queríamos ver precisamente los aspectos medioambientales desde el punto de vista duros de la pertinencia de la suscripción de este acuerdo, en que está la profesora Durán. Paulina Estroza está desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hicimos una invitación para ello. Entonces, yo comparto con la senadora Allende la mejor disposición, y esto no es nada personal con los ministros. Ellos tienen sus actividades y todo, pero es importante. Este es un debate de Estado. El Chile lideró, y nos va a explicar seguramente Valentina y Paulina, lideró este proyecto, lo llevamos adelante, tenemos una serie de normas, de estándares en que el no estar con los ministros y ministras claramente dificulta la situación, y la próxima semana ya hay plazos que se vienen encima. Entonces, sin perjuicio de eso, senadora, órdenes los oficios y tomamos el acuerdo y comenzamos esta sesión también por respeto a nuestras invitadas. Así es. Me sumo a lo que han planteado usted y la senadora Allende, presidente. En el contexto del salar Pedernales en la región de Atacama, se secó el salar. Y ahí yo quiero solicitar oficiar a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia de Medio Ambiente un primer oficio dirigido a la Gerencia de Sustentabilidad y a la Gerencia de Aguas de la División Salvador de Codelco para que remita los informes mensuales y anuales desde el año 2000 respecto de las extracciones de agua cuya fuente se encuentra ubicada en la cuenca del Salar Pedernales. Asimismo, los balances de consumo de agua mensual y anual de la planta del Salvador. El oficio número 2 está dirigido a la DGA, a la Dirección General de Aguas del MOP, para que remita todos los informes de seguimiento de las extracciones de agua que se realizan en la cuenca del Salar Pedernales, que haya remitido a la División Salvador de Codelco. Un tercer oficio dirigido a la Superintendencia de Medio Ambiente con el mismo objeto del oficio número 2. Y por último, un cuarto oficio dirigido a Cochilco, para que informe sobre informes, valga la redundancia, que remitió la División Salvador de Codelco en el periodo mencionado relativo a la extracción de aguas en la cuenca del Salar Pedernales, si se tuvo conocimiento del estado de afectación ambiental del salar y los motivos por qué eventualmente no se alertó sobre tales hechos y se levantó alarma sobre el consumo de aguas de la empresa. En este caso, la idea es remitir todas las ministeriales recibidas en el periodo comprendido entre el 2000 y a la fecha. ¿Habría acuerdo para...? Efectivamente, hoy día está con un impacto ambiental muy significativo. Gracias, senadora Jimena Órdenes. Me ha pedido la palabra el senador Rafael Provence.
Gracias, presidente. No, no es por oponerme, sino que todo lo contrario. Voy a respaldar lo que pide Jimena, solamente dejar como antecedente que ahí hay un juicio entre el Consejo de Defensa del Estado en los tribunales ambientales y que no sé si van a poder entregar toda la información que se está requiriendo, solamente ponerlo como antecedente porque hay una situación bajo temas legales, digamos, para resolver lo que está planteando Jimena con respecto al salar de Pedernales. Solamente dejar eso como indicado por si tenemos una respuesta en que dice que por estar en esa situación no pueden entregar todo lo que se solicita. Pero estoy de acuerdo con solicitarlo. Perfecto, Rafael, me parece correcta esa precisión y esperemos la respuesta o tal vez en la Secretaría cómo redactar que sin perjuicio de ello lo que corresponde informar y que no esté dentro de alguna reserva de investigación. Pero habría acuerdo en ello y yo creo que remitir también una referencia a los ministerios de la importancia de constituirse en esta comisión. Esta es una comisión que ha dado garantías y hoy día precisamente con la profesora Paulina Astroza y la profesora Valentina Durán, es hacer el contraste. ¿Es conveniente el acuerdo de Escazú? ¿Es relevante? ¿Qué significa? ¿Si es positivo? Y si, yo siempre lo he dicho, y si hay una razón de Estado y hay un informe jurídico de la Cancillería que amerita que esto no ocurra, sepámoslo. A mí me dejó muy preocupada una intervención del senador Ricardo Lagos en la sala, en que a propósito de la Comisión de Relaciones Exteriores, no sé si algunos de los colegas me siguen en ello, que señalaban que hay un informe jurídico de la dirección legal, digamos, de la Cancillería, que establece que no es conveniente. Entonces, es bueno tener esa información. ¿Sí? Entonces, haríamos también el envío a los... Yo me acuerdo, pero como el doctor. Alguien tiene abierto un micrófono, por favor. Entonces, también insistir a los ministros en los términos que se había señalado al inicio. Habría acuerdo entonces en esos documentos. Vamos a pasar entonces a la orden del día para poder escuchar a las académicas, insisto, Paulina Astroza y la académica Valentina Durán, para exponer en orden de exposición. Tal vez podríamos escuchar desde el punto de vista, sé que Paulina va a hacer una referencia más bien del ámbito de la legislación internacional y Valentina va a hacer una referencia en el ámbito más medioambiental. Si me equivoco en eso me corrigen, pero en ese orden de cosas yo le partiría dando la palabra a la profesora Paulina Astroza para poder escuchar su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se escuche bien. Muy buenas tardes a todos los senadores, senadoras, a mi colega Valentina y a una exalumna que me encontré aquí con Esteban, con Fernanda Esteban también y Magdalena. Efectivamente, mi presentación va fundamentalmente desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y esto motivada también porque, dadas las declaraciones justamente del ministro de Relaciones Exteriores en la sesión a la que se refería el señor presidente en la Comisión de Relaciones Exteriores, y también que salió publicado en la prensa, me llama mucho la atención los argumentos que se están dando en estos momentos en relación a por qué no firmar el Acuerdo de Escazú y en relación a los fundamentos que se dieron en el 2018 para adoptar esa decisión. En cuanto al Acuerdo de Escazú, bueno, todos sabemos que fue de iniciativa del primer gobierno del presidente Piñera, el cual parte con esta iniciativa y que tras un par de años se suma a la copresidencia Costa Rica y se comienza la negociación de este acuerdo. Este acuerdo que finalmente pasa todas sus etapas propias del derecho internacional, lo que es la negociación, lo que es la adopción del texto, es decir, cuando se llega a un acuerdo respecto al contenido del tratado, y venía la etapa de la firma. Como es un acuerdo formal, significa que la firma no compromete internacionalmente al Estado con el tratado. Para ello requiere la aprobación del Congreso Nacional para luego ser ratificado.
Eso es para tenerlo claro respecto a cuáles son los trámites en cuanto a este tratado. Bueno, y sabemos que pocos días antes de la firma que se iba a realizar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2018, el presidente Piñera decide finalmente no firmar, para la sorpresa de muchísimos, no firmar este tratado internacional. En aquella oportunidad, efectivamente, se dieron algunos argumentos, los cuales voy a referirme en un momento más, y me llama la atención que los argumentos que se están hoy día cambian respecto a los que se dieron en el año 2018. Lo primero que quiero señalar es que la política exterior de Chile está fundada en principios que nosotros los podemos encontrar fácilmente yendo a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y que están fundamentalmente señalados en cuanto al principio del respeto al derecho internacional, a la promoción de la democracia y de los derechos humanos, y en tercer lugar al principio de la responsabilidad de cooperar. Y cuando se refiere el Ministerio de Relaciones Exteriores al principio de la responsabilidad de cooperar, ahí particularmente se hace mención a que en este contexto tan complicado hoy día del multilateralismo, Chile está por el multilateralismo, está por reforzar toda la cooperación, sea bilateral, multilateral, a nivel regional o universal, y dentro de los desafíos que menciona expresamente nuestra Cancillería está el cambio climático, están las pandemias, y están los efectos en materia de medio ambiente. Entonces, está dentro de nuestros principios de política exterior. Ahora, la política exterior no se inventa. La política exterior, cuando uno quiere proyectarla hacia los vecinos, hacia el resto de la comunidad internacional, no se trata de marketing. La política exterior, para que sea realmente creíble, para que tengamos un elemento que en relaciones internacionales es muy importante, que se llama reputación o prestigio o imagen internacional, requiere que la política exterior sea coherente con lo que uno hace a nivel interno. Y aquí es donde yo encuentro que hay una contraposición respecto a lo que proclamamos como principios de política exterior, que incluye la cooperación en el ámbito multilateral, y específicamente mencionamos el cambio climático. Además, cuando hemos adoptado la decisión también de haber presidido y estar presidiendo la COP25, cuando estamos dentro de otros tratados medioambientales en los cuales también Chile se ha mostrado hacia el exterior como comprometido con la defensa del medio ambiente y contra los efectos del cambio climático, aparezca esta decisión de no firma de un acuerdo internacional que promovimos, del cual negociamos, del cual estuvimos de acuerdo, adoptamos el texto y en último momento decidimos no firmar. Creo que eso le hace daño también a la imagen internacional, porque debe existir coherencia entre lo que proclamamos con lo que también hacemos a nivel interno. Entonces, parece poco coherente, al menos, esta posición por parte de Chile. Ahora, en el año 2018 hubo fundamentalmente un ambiente pre-fallo de la Corte Internacional de Justicia que hizo que algunos plantearan ciertos argumentos que son muy fácilmente rebatibles desde el punto de vista del derecho internacional. El primero de ellos que se planteó en aquella época, ante el miedo de perder el juicio con la demanda de Bolivia por la obligación de negociar un acceso soberano al mar, bueno, uno de ellos fue que cómo era posible que estuviéramos suscribiendo un acuerdo como el de Escazú, el cual tenía como mecanismo de controversia incluir la posibilidad de la Corte Internacional de Justicia. Y escuché varias declaraciones en las cuales se planteaba que el hecho de suscribir Escazú, automáticamente Bolivia nos podía demandar ante la Corte Internacional de Justicia por un acceso soberano al mar. Y además, porque el acuerdo de Escazú, en uno de sus artículos, hace mención no a dar un trato preferente, como en un momento lo mencionó el presidente Piñera, sino que tener en especial consideración a determinados países para la cooperación en materia de Escazú.
y dentro de esto se refiere a los países sin litoral. Primero, en ninguna parte se está estableciendo o se está dando pie o fundamento para que Bolivia nos demande nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia por un acceso soberano al mar. O sea, quedó más que claro con la sentencia de la Corte Internacional del 1 de octubre del 2018, donde pese a todos los esfuerzos jurídicos que Bolivia hizo, con todos los argumentos que presentó, ganamos ese juicio en todos los puntos que se plantearon. Y si con ese argumento que Bolivia trató de presentar no fue capaz de ni siquiera que la Corte accediera a ninguno, menos aún con lo que establece Escazú. O sea, realmente desde el punto de vista del derecho internacional, no hay ningún fundamento para temer que Bolivia nos vaya a demandar ante la Corte Internacional para una salida soberana al mar. Segundo, en cuanto a los mecanismos de solución de controversias, de las cuales efectivamente se establece como opción el recurrir a la Corte Internacional de Justicia, es una cláusula que no la encontramos solo en el Acuerdo de Escazú, la podemos encontrar en muchos acuerdos internacionales los cuales Chile es parte. De hecho, el último es el convenio de Minamata sobre Mercurio, el cual fue justamente ratificado por este Congreso y también tiene una cláusula similar, en el cual la Corte Internacional es una opción, depende de la voluntad del Estado, finalmente, si es que quiere optar por ese mecanismo de solución de controversias o no. Dicho sea de paso, es un acuerdo que fue ratificado por el entonces senador Alaman. Por lo tanto, no podemos encontrar con varios el acuerdo, el Tratado Antártico, por nombrar otro, y hay muchos también acuerdos internacionales en materia ambiental, del cual Chile es parte, y que tiene esta cláusula, y nunca fue problema. Y nunca han habido tampoco ningún tipo de demandas ante la Corte Internacional de Justicia por esta razón. En tercer lugar, yo creo que también hay que recalcar aquí el principio de buena fe. El principio de buena fe es un principio que está en el Acuerdo de Escazú. El principio de buena fe es justamente un principio general del derecho que no está definido en ningún instrumento internacional. La buena fe no está definida ni en los tratados internacionales, ni en ningún tipo de acuerdo internacional, pero sin embargo es un principio general del derecho, es un principio general del derecho internacional, y el cual la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados le da particularmente importancia. Y la buena fe, que podríamos decir que es la ausencia de un espíritu de engañar o de defraudar a la otra parte, la convicción de que se está actuando en justicia, en derecho, debe estar presente desde la negociación de un tratado internacional hasta su cumplimiento. La Corte Internacional de Justicia ha dictado fallos respecto a lo que implica la buena fe en todas las etapas de celebración de un tratado. Y cuando estamos celebrando de buena fe un tratado internacional, como el caso de Chile con Escazú, se entiende que las partes van a hacer todo lo posible para que ese tratado, en definitiva, bueno, produzca sus efectos jurídicos. Y aquí nosotros estuvimos por adoptar el tratado, estuvimos casi a punto de firmar, sin embargo, echamos pie atrás. Entonces, además, en la 9ª reunión de la mesa directiva que negoció el Tratado de Escazú, quedó establecido que Chile, junto a otros países que habían sido los que habían negociado el tratado, íbamos a quedar mandatados por los países que habían negociado para que nosotros trabajáramos justamente en avanzar desde el periodo de la firma del tratado hasta las ratificaciones y su entrada en vigencia, hasta que se realice la primera conferencia de los estados partes, que presuntamente pudiera ocurrir a fines del año 2021. Bueno, Chile además tiene el mandato, la confianza del resto de los países que negociaron con nosotros Escazú, para que Chile trabajara para justamente no solamente firmar, sino que el resto de los países ratificaran y este tratado entrara en vigor y cumpliera con su objetivo. Sin embargo, Chile no solamente no ratifica, sino que tampoco ha ido a las primeras reuniones que se han hecho de los países que ya han firmado.
Entonces, la verdad es que eso daña nuestra imagen internacional, eso entra en contraposición con nuestro discurso, además, comprometido con el medio ambiente, teniendo la presidencia de la COP25, y yo de verdad que desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales, no veo razón y fundamento alguno para que Chile no sea parte de este tratado, el cual nosotros promovimos, nosotros negociamos, participamos de manera muy abierta, fue muy pública la participación de todas las partes con participación de la sociedad civil, y en el cual ya 9 países han ratificado, faltan 2 para que entre en vigencia, hay 5 que están en etapas bastante adelantadas para ratificar, y que lamentablemente nuestro país quede fuera de un tratado que busca justamente reforzar, por un lado, los derechos humanos en materia de medio ambiente, y también todo lo que dice relación con la transparencia, lo que significa el acceso a la información en materia medioambiental, y lo que dice contra el cambio climático, y también con esta mayor. Hay un problema de... Pau, Presidente, sí, pídale a la señora Paulina, a lo mejor apagando la cámara, ella podemos escuchar su voz sí, de mejor sí, manera y no tan cortado. gracias. Profesora Paulina Astroza, ¿No se tal vez escucha si nada? no se escuchó nada, tal vez si apagas La la última cámara, parte. la última Muero. parte, si apagas la cámara, te escuchamos igual y así se mejora la señal. Oh, ya es que estoy con súper mala señal. ¿Ahí me escuchan bien o no? Perfecto, perfecto. Ya, voy a repetir todo. No, 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 Ojalá. no, la última parte que estabas La un poco última parte englobando. solo no se escuchó. Ya. El principio de buena fe se entendió bien, porque creo que es un punto Sí, esencial el principio de perfecto. buena fe. Sí, el principio de buena fe estaba desarrollado es cuando estabas armonizándolo con otros razones del rechazo. Ya. Finalmente, bueno, lo que yo quería plantear es que me parece que desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales, no veo razón alguna por la cual Chile tenga que mantenerse al margen de El este acuerdo presidente está internacional. peor que la profesora. ¿Perdón? Adelante, profesora. ¿Pero se escuchan? ¿No? Perfecto, perfecto. Ah, ya. Adelante. Ya, ahí debiera estar con buena conexión. Perfecto. Ya, lo que estaba planteando, que desde el punto de vista del derecho internacional y las relaciones internacionales, no veo razón alguna por la cual Chile no suscriba este tratado internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional, ya les señalaba que las razones que se dieron en algún momento y que actualmente algunos están planteando no tienen justificación ni desde el punto de vista de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, ni de los efectos que estos producen en el ámbito internacional. En segundo lugar, planteaba que la imagen internacional es muy importante, y que si tenemos nosotros la presidencia de la COP25, si nosotros hemos manifestado nuestra política exterior, en los principios que fundan nuestra política exterior, expresamente el respeto del derecho internacional, la promoción de los derechos humanos, y al mismo tiempo esta responsabilidad de cooperar, inclusive en materia que dice relación con cambio climático, con los desastres naturales, con lo que dice relación con la promoción de la democracia, creo que justamente este tratado va en esa dirección. Nosotros además quedamos con el mandato de la
de los propios países negociadores para que Chile, junto a otros países, tras la firma del acuerdo, nosotros trabajáramos para que los países efectivamente ratificaran y entraran en vigor. Nosotros ni siquiera hemos ido a las primeras reuniones de los países que ya lo han firmado. O sea, nosotros, y estamos mandatados por la propia, y aceptamos ese mandato por los propios países. Por lo tanto, hay un tema de confianza y hay un tema de imagen internacional que a mí me preocupa, y más aún está lo que yo decía al principio, la política exterior debe ser coherente con las acciones interiores del Estado, porque el solo proclamar determinados principios que no se ajustan a lo que en materia interna estamos haciendo, sencillamente eso rápidamente en el ámbito internacional también afecta nuestra reputación internacional, y que es un factor que en relaciones internacionales tiene muchísimo peso. A modo de ejemplo, solo les diría que vieran lo que está pasando hoy día con el Brexit y la posición del Reino Unido al violar un tratado internacional en sus relaciones con la Unión Europea. Hoy día es gran tema justamente la reputación internacional de un gobierno que toma una decisión de ese tipo. Entonces yo les diría que ojo también a los factores internacionales, más allá de los aspectos del derecho ambiental que los va a abordar Valentina, porque Chile es un país que está abierto al mundo, y Chile es un país que además necesita también de la cooperación y de la colaboración internacional, incluyendo materias que dicen relación con los desastres naturales, con los efectos del cambio climático y con la cooperación internacional. Con eso estaría, señor presidente. Muchas gracias por la exposición clara, quedó consignada, y ahora le damos la palabra a la profesora Valentina Durán. Tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, saludo entonces por su intermedio a los senadores y senadoras de la comisión, a mi colega Paulina Astroza y a las funcionarias de la comisión y los asesores que están presentes. Agradezco la oportunidad de exponer, esperaba que estuvieran también los ministros, pero no fue posible. Agradezco la oportunidad de exponer sobre este acuerdo que desde la academia y el mundo del derecho ambiental e internacional valoramos como un instrumento para avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. No voy a detallar ahora el contenido del acuerdo, ya que me tocó exponer ante esta misma comisión el 5 de junio del 2018, cuando la presidía la senadora Isabel Allende, que fue justo entre la adopción del texto y la firma que se iba a producir en septiembre en Nueva York de ese año. Y bueno, que provocó esta situación, provocó además entusiasmo transversal, debo decir, en esta comisión, y también después, cuando se supo de la no firma, provocó que 189 abogados y abogadas especialistas en estas áreas del derecho suscribiéramos una declaración llamando al gobierno a firmar el acuerdo de Escazú. Entonces hoy día me voy a referir al origen y objetivo del acuerdo y contenido en algunos aspectos, no con el mismo detalle de esa ocasión, a las implicancias para Chile de su firma y ratificación, a la cuestión de los principios y a las contingencias judiciales en el ámbito nacional. Estoy tratando de estructurar la presentación basándome en los argumentos que ya dio el canciller Alamán en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, y que esperaba que probablemente repitiera o profundizar en esta ocasión. En cuanto al origen y el objetivo del Acuerdo de Escazú, es importante tener presente que en Río +20, cuando se celebraban 20 años de esa gran cumbre internacional que había sido en el 92, a instancias de Chile, 10 países de la región, entre ellos Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y otros, tomaron la decisión de fortalecer la toma de decisiones en asuntos ambientales a través de un proceso regional, firmando así una declaración sobre la aplicación del principio 10 de Río del 92. Esto con el firme apoyo de la sociedad civil y de la CEPAL como Secretaría Técnica. Este principio 10, el que, como ustedes bien saben, es el que establece que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con participación ciudadana, y entonces establece que aquí hay una tríada de derechos de acceso que están íntimamente relacionados, que son el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, que además requieren de fortalecimiento de capacidades. Y perdonen que me remonte a la historia, pero creo que es importante para hablar, justamente referirme a lo que decía Paulina, de esta continuidad de una política de Estado.
esta declaración se dio en el contexto de Río +20, donde salió otra declaración universal que fue el futuro que queremos. En esa declaración ya se hablaba de la importancia de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo. Poco después, del 2015, Naciones Unidas y todos los países, incluidos nosotros, adoptó los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Esos objetivos guían la acción de los gobiernos y también del sector privado, estableciendo y buscando sociedades pacíficas y justas en el ODS 16, que es el que tiene relación con estos derechos de acceso. Entonces, así, después de un proceso de negociación regional, se terminó adoptando este tratado, que hemos dicho que es un tratado histórico. ¿Y por qué es histórico? Primero, porque es el primer tratado ambiental de nuestra región. Y lo que Chile es consistente con la apuesta del país por el multilateralismo como política de Estado. Primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, se negoció con transparencia y participación del público bajo una modalidad inédita en que se escuchaba a la sociedad civil organizada, que podía hacer uso de la palabra en la sala de negociaciones o mandando mensajes a través de distintas vías remotas y digitales, lo que establece un nuevo estándar en el derecho internacional, de escuchar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada, que no son los que negocian, por cierto, porque son los estados, en eso el derecho internacional no ha cambiado. Y en tercer lugar, es el primer tratado internacional en el mundo que protege a los defensores de asuntos ambientales, en una región tristemente célebre como aquella en que se producen más muertes y amenazas de los defensores ambientales. Ahora, ¿cuál es el objetivo del acuerdo? No es reconocer estos derechos de acceso, que son derechos que ya son derechos humanos, sino que es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto según el artículo 1. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. ¿Para qué? Para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, de vivir en un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible. Estos derechos de acceso están presentes también en numerosos tratados internacionales, como recientemente el Acuerdo de París de Cambio Climático, en que Chile, sabemos, preside todavía la última COP. Sabemos bien, además, y los senadores y, por supuesto, los ministros que no pudieron venir, que la OCDE, en su evaluación de desempeño ambiental del 2016, junto con constatar nuestros avances en materia de derechos de acceso, nos hace detalladas recomendaciones sobre cómo debiésemos reforzar la implementación de cada uno de estos derechos. Recomendaciones que, por lo demás, van mucho más allá de lo que nos pide el Acuerdo de Escazú. Y esto quiero llamar la atención sobre este punto a esta comisión. Bueno, en segundo lugar, ¿qué le aporta Escazú a Chile? ¿Y qué cambios y ajustes nos impondría? Y esto es algo que ha hecho el gobierno que le preocupa. Aquí hay que ser claro de que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de piso, que remite permanentemente a la legislación nacional de cada estado y que busca que los estados avancen progresivamente, pero sin retroceder, en garantizar estos derechos de acceso. Entonces, el Acuerdo de Escazú, con todas estas cláusulas de considerar la legislación nacional y decir en la medida de lo posible este tipo de cláusulas, no indica el camino, sino que indica el objetivo. Y el camino se construye sobre la base del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para subir los estándares. Y por eso es que es posible que los países de América Latina y el Caribe lo suscriban, aun cuando tengan distintos niveles de protección y de garantía de estos derechos. Entonces es un acuerdo, una herramienta que ayuda a prevenir los conflictos y a subir los estándares. Y el Acuerdo de Escazú se ordena sobre la base de estos 3 derechos de acceso y de fortalecimiento de capacidades. Entonces, algo muy importante que establece es, a mi modo de ver, en acceso a la justicia ambiental, atender a las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como estableciendo mecanismos de apoyo, incluida la asistencia jurídica gratuita, y adoptar medidas para facilitar la producción de la prueba. Esto por dar algunos ejemplos. Entonces, las medidas que pide el Acuerdo de Escazú son medidas que se logran implementar ya sea con cambios legislativos, ya sea con cambios reglamentarios y mucho de ello con cambios en gestión. Reitero que estas medidas no van tan lejos como la OCDE, que nos pide en su evaluación de desempeño ambiental 2016 explorar regímenes de responsabilidad objetiva para prevenir daños ambientales futuros en cuerpos de agua, suelo, especies y ecosistemas, establecer delito ambiental y así muchas otras disposiciones
Nosotros estamos comprometidos con la OCDE a hacerle caso en sus recomendaciones. En cambio, el Acuerdo de Escazú, el único ámbito en que impone de alguna forma alguna modificación legislativa es cuando le pide a los países establecer regímenes legales de excepciones al acceso a la información, régimen que nosotros ya tenemos. Hay que ser claro también en que el Acuerdo de Escazú no habla de participación vinculante, por ejemplo, en la evaluación ambiental de proyectos, sino que habla de participación significativa, participación abierta e inclusiva en distintos órdenes de decisiones, ya sea en los procesos legislativos, reglamentarios, de decisiones que tienen que ver con el medio natural, urbano, etc. Ahora, en Chile, ¿estamos mejor que en otros países? Sí, pero no podemos olvidar, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Quintero Puchuncaví, en que no pudo condenar a las empresas contaminantes porque no había suficiente información acerca de cuáles eran las emisiones, cuáles eran las sustancias contaminantes. Entonces condena, en ese caso la Corte Suprema, a organismos del Estado a, entre las 15 instrucciones o 12, perdón, medidas que se dispone, una gran parte tenían que ver con mejorar los estándares de acceso, porque no es posible tener una gestión ambiental adecuada que vaya en resguardo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación si no se dispone de información suficiente. La Corte Suprema en ese caso les dice a las autoridades que tienen que cumplir con los tratados internacionales y que tienen que mejorar toda la forma en que se produce y que se comunica la información sobre ambiental, sobre las medidas en caso de contingencia, sobre cuáles son los contaminantes, etc. Ahora, estos estándares, el Ministerio del Medio Ambiente los conoce y en parte, algunos, los aplica porque el Ministerio del Medio Ambiente tiene un estándar mucho mejor que otras carteras en cuanto a someter a consulta pública distintas decisiones. Por lo demás, hay que decir que sometió a consulta pública un borrador del Acuerdo de Escazú en la época en que se estaba negociando, y esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Acuerdo de Escazú? Nos pide, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra? De dotar más recursos a las instituciones con competencias ambientales. Me refiero al artículo 10, letra C del Acuerdo de Escazú. Entonces, no quiero detallar ahora todas las medidas, estoy disponible para contestar alguna pregunta, pero lo que se esperaría, como ya han iniciado otros países, es que Chile, una vez que firme y ratifique el Acuerdo de Escazú y que este entre en vigencia, o incluso antes, como ya lo están haciendo otros estados, desarrolle un plan de implementación sobre la base de un diagnóstico transparente e informado sobre cómo estamos en garantizar estos derechos de acceso. Ahora, en cuanto a los principios, que es algo que genera preocupación, porque se dice y dijo el canciller alemán, en algunas declaraciones, que aquí hay principios que no están definidos. Efectivamente, hay principios, se reconoce en este acuerdo, se dice que las partes se van a guiar por el principio de igualdad y no discriminación, transparencia, rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, igualdad soberana de los estados y principios pro persona. Estos principios tienen un importante valor interpretativo. En las negociaciones, que son transparentes y podemos hacer un amplio estudio de estas negociaciones porque está todo en línea en la página de la CEPAL, consta que Chile propuso que no se definieran estos principios. Y esto es una opción correcta desde el punto de vista del derecho internacional, por una parte para permitir la agilidad de las negociaciones, porque si no todavía estaríamos poniéndonos de acuerdo con los estados para definir estos principios, y por otra parte para no restringir ni ampliar el correcto sentido evolutivo de estos principios. Algunos de estos principios son propios del derecho internacional, otros vienen de los derechos humanos y otros del derecho ambiental internacional y nacional. Yo no entiendo qué es lo que hay que temer acá, si el mismo proyecto de ley de cambio climático reconoce, por ejemplo, el principio de no regresión, el principio precautorio, que también lo contiene la ley de pesca, también lo contiene la ley RED. Y los otros principios que vienen del derecho internacional ya están reconocidos y están contenidos en numerosos tratados internacionales y ya forman parte del derecho internacional, por lo tanto yo no entiendo este temor. Y por último, en cuanto a las aprehensiones que se han manifestado sobre la contingencia judicial, internacional o nacional, quiero decir muy claramente que el Acuerdo de Escazú no incrementa, sino que disminuye las posibilidades de judicialización, sobre todo la judicialización que podemos encontrar a veces innecesaria, tanto en el ámbito internacional como nacional. Y quiero decir que la judicialización o poder cuestionar ante tribunales de la República decisiones de la Administración es parte de una garantía constitucional que está en el artículo 38, inciso segundo de la Constitución. Por lo tanto, tampoco hay que temerle tanto a la judicialización, es una expresión del Estado de Derecho. Pero así de todo, en el ámbito judicial,
Los derechos de acceso que Escazú busca garantizar son derechos humanos, y así se ha reconocido ampliamente a nivel interno e internacional por la doctrina y la jurisprudencia. En el ámbito interamericano se reconoce el derecho a un medio ambiente sano desde el año 88. Me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Pero el Acuerdo de Escazú no establece ningún cambio jurídico conceptual en este sentido, es decir, estos derechos no pasan a ser más derechos humanos porque están en Escazú, ya son derechos humanos. Y por otra parte, desde el punto de vista del derecho internacional, el Acuerdo de Escazú no altera, no modifica ni amplía la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tampoco agrega otros derechos. Incluso podemos afirmar que en caso de llegar a estas instancias, a la Comisión o a la Corte Interamericana, Chile estaría en mejor pie si tiene ya un plan de implementación del Acuerdo de Escazú. Es bien lógico, lo que se hace en estas instancias, luego de agotar todos los mecanismos nacionales, se busca demostrar, los estados habitualmente buscan demostrar que sí están garantizando estos derechos. ¿Qué mejor que tener un plan de implementación del Acuerdo de Escazú? Y justamente por esta obligación de agotar las instancias internas y por tener el Acuerdo de Escazú un órgano subsidiario especial, que es el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que se establece en el artículo 18, es que se permiten procedimientos de arreglos que disminuyen la posibilidad de litigio internacional. Este Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento tiene un carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Una regla similar y un mecanismo similar está en tratados internacionales ambientales suscritos y ratificados por Chile, como el Acuerdo de París, el Convenio de Minamata sobre el mercurio, el Convenio de Basilea de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, el Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal de la protección de la capa de ozono. Por lo tanto, y que son casos todos ellos en los cuales no conocemos de mayores litigios que se haya visto Chile. Y en el ámbito interno, el artículo 8.2 del Acuerdo de Escazú señala que el acceso a la justicia de particulares para impugnar o recurrir decisiones, acciones o omisiones del Estado se asegurará en el marco de la legislación nacional. No se crean acá nuevas instancias. El artículo 8.7 también obliga a las partes a promover mecanismos alternativos de controversias, promovían tales como, dice, la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias. Estimo que las distintas medidas de gestión y de reglamentación que se podrían adoptar justamente disminuirían la litigiosidad. Me refiero, por ejemplo, a la estrategia que ha tenido el Servicio de Evaluación Ambiental recientemente de negar sistemáticamente las solicitudes de participación ciudadana en el marco de declaraciones de impacto ambiental. La Corte Suprema le viene diciendo también sistemáticamente que no puede rechazar estas solicitudes y a pesar de eso, el SEA insiste en defender esas decisiones que la Corte Suprema hace rato le está diciendo que son incorrectas. Entonces, una simple medida de gestión es permitir y autorizar, abrirlas cuando la ciudadanía está pidiendo participar, no negarla en un marco además legal que nos lo permite. Para terminar, señor presidente, quiero decir que la urgencia de la crisis ambiental y de la crisis climática que conocemos es tal que no hay tiempo para vacilaciones, sino que para retomar la acción decidida de Chile. Si escuchamos a la ciencia y a la economía, que nos dice ya desde hace años que los costos de la inacción son mucho más altos que los costos de la acción. Estamos viviendo también una crisis social que se expresa en el rechazo a los abusos. Las personas que viven en zonas de sacrificio lo saben muy bien. Quisiéramos que esta crisis se aborde con caminos institucionales y no con cortes de camino ni con violencia. Es una obligación del Estado ofrecer los caminos para consolidar el Estado de Derecho y resguardar la paz. El Acuerdo de Escazú es una herramienta para ello. Y por eso es hora de que ya todos y todas entendamos en el mundo público y privado que la protección al medio ambiente con transparencia y participación ciudadana no es un obstáculo al desarrollo, sino que una condición al desarrollo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Valentina, por la exposición. Quiero saludar también ahí al senador Alejandro Navarro, que está con sus nietas presentes también en esta sesión, que se ha sumado a la sesión. Ofrezco la palabra y solo como un tema previo para la profesora Valentina Durán. Es bueno dilucidar, usted hizo una referencia a la Comisión de Relaciones Exteriores,
y me gustaría, o si lo tiene usted o la profesora Paulina Astroza, en relación a la existencia o no de este informe en derecho, un informe jurídico de Cancillería, que si es cierto que solicitemos formalmente un oficio para que nos lo hagan llegar. Yo creo que, insisto, más allá de cualquier posición política o el gobierno, las relaciones exteriores las conduce el gobierno a través de su canciller, pero tenemos que tener la transparencia de cuáles son los motivos y las razones. Uno podrá diferir, pero tienen que estar presentes. Así que darle la palabra a los senadores, pero dejar planteada esa pregunta, ya sea para la profesora Valentina Durán o para la profesora Paulina Astroza, que nos pudiera contestar. Ofrezco la palabra a los senadores y senadoras presentes. Senadora Jimena Órdenes. Su teléfono, Gracias, presidente. Saludarlos a todos, a todas, especialmente a las expositoras, abogadas Valentina Durán y Paulina Astroza. Valentina, de hecho, ya nos había acompañado anteriormente y había detallado el contenido del acuerdo de Escazú. Yo partiría respecto a la exposición de la abogada Paulina Astroza. Yo comparto que efectivamente, si estamos hablando de un tratado de esta naturaleza, estamos comprometiendo la imagen de Chile y el prestigio internacional. Y desde esa perspectiva, sobre todo desde lo político, me preocupa, y por eso me preocupa también la ausencia de los dos ministros el día de hoy, porque acá hay varios temas. Está la presidencia de la COP25. Efectivamente, Chile es un país que requiere y cree en el principio de cooperación, pero si no estamos siendo consistentes en nuestras acciones con los otros países, más en un tratado que patrocinamos fuertemente, efectivamente no quedamos bien, y lo digo porque la Asamblea General, la verdad que causó sorpresa, porque esto fue ad portas, no fue una decisión que se haya tomado con 2 semanas de anticipación, o respecto a la cual se tuviera conocimiento a nivel público. Y lo digo porque en el pacto migratorio también ocurrió lo mismo. Una semana antes se desarrolló la reunión de la Unión Interparlamentaria de Naciones Unidas, yo participé, pero al día siguiente en Marrakech el gobierno también informa que no va a firmar un pacto migratorio. Entonces, ocurrió lo mismo, eso fue anterior. Entonces, son días antes, o sea, a veces ni siquiera la comitiva o aquellos que están en estos procesos estaban enterados, y me parece que eso amplifica aún más la idea de que Chile no está actuando seriamente respecto de tratados de distinta naturaleza, pero comportamientos, por decirlo de manera suave, totalmente errático. El tema también que me preocupa, porque Valentina siempre nos ha detallado el tema más bien de los contenidos, y acá los argumentos, porque una cosa es lo que ya le ocurrió, la imagen por no haber firmado, a otra cosa son los argumentos, y evidentemente que uno se pregunta, bueno, ¿por qué es tan inconveniente? Y claro, si algunos principios se dicen que no están definidos, pero resulta que en el proyecto de ley de cambio climático que estamos trabajando, y se mencionaba acá, el principio de no regresión, el principio precautorio, están contenidos, también aparece inconsistente. Y creo que ahí la inconsistencia ha sido ahí yo creo que el hilo conductor de estas malas decisiones a nivel exterior y a nivel interior. Hoy día, además, en Chile tenemos que asumir efectivamente que hay esto de entender que hay costos. El tema que hay que subir estándares medioambientales, precisamente estamos legislando sobre la ley de cambio climático porque no hay tiempo. Entonces, yo haría el llamado, porque acá lo que falta, a mi juicio, es voluntad política. Los argumentos podemos tener diferencias, pero para eso se contraargumenta, y evidentemente, a mi juicio, no han sido sólidos. Creo que ahí también el Ministerio de Medio Ambiente va a tener que jugar un rol mucho, mucho más activo, porque más allá de las visiones al interior del propio gobierno, el tema de cambio climático es un fenómeno global que no nos va a dar tregua. No, somos un país que tenemos, yo entiendo que 7 de los 9 indicadores de vulnerabilidad. Entonces, si no tomamos decisiones, y en los procesos productivos, que yo creo que va a ser parte también del proceso constituyente como conversación, no le otorgamos valor a qué significa un impacto ambiental, un daño ambiental, ocupar agua, el tema del salar de Pedernal me parece que es un buen ejemplo. O sea, además ni siquiera se
se suman o se consideran como temas importantes en esto. Yo solo quería hacer esas dos reflexiones, agradecer las presentaciones, pero en Chile, claro, no podemos seguir con zonas de sacrificio y yo creo que es tiempo de que tomemos las acciones. Y si el temor es que esto implica subir estándares, claro que implica subir estándares. Yo creo que al final sinceremos eso. No es un tema de principio, ¿hay que subir estándares ambientales? Sí, y los tiempos lo requieren. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Jimena Órdenes. Senadora Isabel Allende. Presidente, ya nos habíamos saludado con la expositora, agradecer, creo que fueron muy claras, efectivamente habían estado en la Comisión de Medio Ambiente en junio del 2018 y en ese momento, no sé si la unanimidad, pero por lo menos la gran mayoría de la comisión estuvo muy de acuerdo con los contenidos que nos explicó, sobre todo el procedimiento que se llevó a cabo, bastante innovador, único en ese sentido, el grado de participación, de conocimiento, de transparencia. Eso es un logro que nunca debiera retrocederse, porque realmente pocas veces se había visto, primero, el primer tratado ambiental para toda la región de América Latina y Caribe, pero hecho de esa manera, y el rol tan activo que jugó Chile. Yo voy a compartir plenamente todos los argumentos que ellas entregaron como expositoras, así que no me voy a extender porque creo que estamos conscientes de la incoherencia que hay entre anuncios y la práctica interna. Yo creo que eso nos hace un tremendo daño. Nosotros quedamos como país, no solo el iniciador y promotor de esta iniciativa, sino que con la responsabilidad de lograr la firma de los otros países. Entonces nos vemos en la peor de las situaciones porque esa es nuestra responsabilidad, aparte de la presidencia de la COP. Entonces, francamente, es un daño que esperamos que en un momento dado el ministro Alamán a ver si se hace cargo de eso. Yo quería ir a un punto específico porque comparto todo lo que han dicho, así que para no entrar en más detalle o reiterar algo ya se ha dicho. Sin embargo, creo, o yo me equivoqué, pero creo que no se dijo algo porque aquí se estaba diciendo el argumento de la soberanía, la demanda de Bolivia, el subir los estándares, pero creo que hay un argumento o alguno de los argumentos que ha esgrimido el gobierno, que yo no sé si lo he escuchado, pero que me interesa, el que se prohíbe a los estados formular reservas respecto a formular reservas si se tienen, digamos, en el caso de una eventual demanda con Bolivia. Yo creo que es un tema bien relevante, sería bueno que lo explicaran con harto detalle, y lo mismo que también se ha argumentado que esto podría ser un obstáculo para proyectos de inversión. Entonces yo creo que los dos puntos serían bien necesarios tenerlos en consideración y me gustaría escucharlas a ambas en este sentido. Gracias, senadora. Si no hay más palabras, le daríamos la palabra a la profesora Alejandro Navarro. Sí. Gracias, presidente. Gracias por la comprensión, presidente. Estamos con la Leica y el Amaro, que son mis hijos menores, presidente. Sí, un abuelo está con el permiso de cuarentena en el supermercado. Bien. Mira, creo que la exposición de la profesora ha sido bastante categórica, contundente y ha despejado las principales variables que hemos escuchado de parte del ministro Alamán y también de parte del gobierno. Entonces, bueno, no pudo estar el ministro Alamán, yo mañana tengo una reunión con él, aprovecharé también de representarle, porque todo el tema sobre Bolivia ha quedado latamente despejado. No hay allí posibilidades de incidencia en materia de los problemas bilaterales con Bolivia. Lo segundo, de que Chile ya las tiene y que el Casudo sumaría también ha quedado despejado. Es cierto que las hay, pero esto le agrega dos elementos: el derecho a la información de las comunidades sujetas a proyectos ambientales y particularmente la protección de la vida de los dirigentes medioambientales. Lamentablemente en América Latina han sucumbido, asesinados. Y creo que es la tercera objeción la que el gobierno no ha revelado, no ha querido asumir, pero que es el obstáculo a los proyectos ambientales, que es lo que ha hecho que el gobierno haya cambiado criterio tan abruptamente. En esta situación, la credibilidad internacional de Chile ha quedado altamente dañada, no solo por este acto, sino como otras actuaciones internacionales. Chile dejó de ser predecible, pero establecer de que esto va a ser un obstáculo para las inversiones, lo que revela en el fondo es de que un sector del empresariado no quiere que se repita la situación con el 169, que es la ley indígena, particularmente los derechos de los pueblos originarios, que sí efectivamente han agregado acciones adicionales como la consulta indígena y derechos de los pueblos originarios. Entonces, diría que
nos quedan 12 días, presidente. Respecto al principio precautorio y otras preocupaciones del gobierno, tampoco se explican, de que íbamos a ser sede de la COP25, es decir, íbamos a estar en el centro de la preocupación ambiental por el cambio climático, lo dijo la profesora Astroza y también Durán. Chile tenía un rol determinante en el sentido positivo, correcto, de enfrentar de manera decidida el cambio climático. Este tratado lo que hace es generar condiciones para ir generando una conciencia más amplia en el empresariado de que es win-win, es decir, que haciendo menos también se puede ganar más, haciendo menos daño ambiental. Por tanto, tenemos 12 días para decidir, presidente. Esta es una sesión extraordinaria. Yo espero que haya sido transmitida y se pueda revisar. Yo se la voy a recomendar, de verdad. Las exposiciones de la profesora Paulina Astroza y también de Valentina Durán han despejado las dudas, han ido al meollo de lo que había que señalar, porque hemos discutido mucho la política y lo general, pero aquí ha habido un aterrizaje en temas esenciales que son los argumentos del gobierno, que hemos podido recoger una visión desde el mundo de la academia y de manera muy objetiva para despejarlo. Por tanto, mi pregunta, presidente, ¿cómo vamos a continuar? Porque no vino el ministro, quedan 12 días para la firma de ese tratado, creo que hay un amplio consenso, por lo menos en la oposición, para poder hacer algo más que escuchar a los profesores con mucho gusto o escuchar al gobierno. Por lo tanto, la pregunta para el gobierno, entiendo con Pedro Rossi está, ¿no? Del gobierno. Sí, para él y para el ministro, es de que el ministro va a concurrir. Yo estuvimos con él en la Comisión de Relaciones Exteriores. El ministro allí hizo este planteamiento de manera general, pero como es un tratado ambiental de derechos ciudadanos, sería oportuno, presidente, que si el ministro no pudo asistir en esta ocasión, él puede invitarlo a una sesión antes de los 12 días para entrar al tema político, que es lo que nos corresponde. Usted y yo hemos sido elegidos políticamente. En Valdivia, hace muchos años luchamos por rescatar los cisnes y la ciudadanía. Creo que esos empresarios, Arauco, Celco, sí entendió el mensaje y hizo las correcciones necesarias. Y por eso tengo convicción más que nunca de que Chile debe ser el promotor de este tratado. Se queda afuera, claro, hubiéramos tenido la posibilidad de firmarlo en 2022, lo vamos a firmar con un nuevo gobierno, un próximo gobierno, pero se acaba el plazo y preguntarle a la profesora qué pasa con eso si Chile no firma, si otro gobierno en un plazo distinto puede hacerlo. Yo solo quiero recordar de que nos integramos a una negra lista internacional presidida por los Estados Unidos que se niegan a firmar todo tratado internacional, incluso los derechos del niño. O sea, Chile está en una mala categoría. Esto no nos prestigia, deberá avergonzarnos y particularmente preocuparnos, porque en materia ambiental lo que tenemos son zonas muy complejas y que este tratado traía básicamente un elemento de alivio, de mayor preocupación, de mayores derechos también para la ciudadanía. Eso es, presidente, si nosotros nos pudieran señalar el día después de que se acabe el plazo para la firma del convenio. Gracias, senador. Hemos hecho varias preguntas. Yo le daría la palabra a las profesoras invitadas para poder contestar y precisar, y nos pondremos al final de la sesión de acuerdo. Me ha ingresado otro llamado del senador Alaman, del ministro Alaman. Terminada la sesión, hablaré con ambos ministros para continuar con una discusión, que es bueno que nos puedan entregar la información. Entonces, ofrecemos la palabra a la profesora Paulina Astroza y luego a la profesora Valentina Durán. Tienen la palabra. Bien, paso a contestar algunas de las preguntas. Primero, respecto al informe de Cancillería. A mí me llamó mucho la atención en la nota que aparece en el diario El Mercurio, o La Tercera, ya no recuerdo, que decía relación con la sesión en la cual había participado el ministro de Relaciones Exteriores, donde decía que no existía ningún informe sobre el tema y que ahora iban a empezar a trabajar sobre un estudio respecto al impacto del Tratado de Escazú. Y yo incluso lo tuiteé, porque me llamó muchísimo la atención. O sea, yo no sé si hay o no hay un informe jurídico por parte de Cancillería, pero la lógica me indica que debiera haber un informe por parte de Cancillería en algún momento de la tramitación,
O sea, no me parece lógico que en algún momento no se le haya preguntado a la dirección jurídica respecto a si es que el Tratado de Escazú tenía algún problema jurídico o no en relación a Chile. Entonces, bueno, y lo mismo, o si es que se le preguntó o no se le preguntó al Ministerio de Medio Ambiente sobre el punto. Entonces, una de las interrogantes que habría que despejar es si es que existen esos informes, y si es que existen esos informes, bueno, que esos informes sean allegados a la comisión, porque me parecería muy extraño que no hubiera un pronunciamiento por parte de la DGJUR, más aún sabiendo lo profesional y buen trabajo que hacía la antigua DGJUR. Entonces, yo preguntaría, por lo tanto, por eso, ignoro si existe o no, pero me extrañaría que no existiera. Eso lo planteo más como Profesora, una solo observación. perdón, una interrupción. Sí. ¿Habría acuerdo entonces para enviar, lo habíamos hecho al principio, pero precisamente a la dirección DIREJUR, como usted la denomina, particularmente a ello, para que nos respondan sobre y nos envíen el documento? Claro. Habría un acuerdo para enviar un oficio. Perdón, tiene la palabra, profesora. Ya, en segundo lugar, respecto de los principios, a los cuales también se refería Valentina, quisiera solamente agregar que, porque el argumento que hemos escuchado ahora por parte de Cancillería, en particular de el ministro Alaman, es que habría algunos principios que no están definidos en Escazú y eso sería un problema. Es primera vez que yo escucho ese argumento. Durante todo este tiempo es primera vez que escucho ese argumento. La verdad es que yo les puedo mencionar que la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Estados Americanos, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, la Convención de Jamaica sobre el derecho del mar, solo por nombrarles 4 grandes convenciones del sistema internacional, tienen principios que informan dichas convenciones y no están definidos. Porque normalmente no se definen los principios en el ámbito internacional en un tratado internacional. Otra cosa es que en el ámbito interno uno entre después a definir qué es lo que entiende respecto al Estado. Pero en los tratados internacionales se mencionan los principios y el contenido de estos principios generalmente están aceptados por el derecho internacional, ya sea por la doctrina o por la jurisprudencia. Entonces no es necesario definirlo. ¿Cómo definimos incluso en los principios de política exterior de nuestra Cancillería? El principio de la democracia o el principio de los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, no se define, porque son principios ya del derecho consuetudinario, que tienen su propio contenido. Entonces me parece bastante raro el argumento que se está invocando ahora por primera vez. En cuanto a las reservas, efectivamente este tratado no admite reservas, como muchos tratados internacionales, tanto en el medio ambiente como en derechos humanos, no admiten reservas. Y el principio fundamental está en que son tan importantes las obligaciones y los derechos que se quieren establecer y lo que se quiere proteger, es que no se quiere dar margen a que un Estado deje fuera de su aplicación algunos de estos. Y esto tiene toda lógica, porque es un conjunto, dependiendo del objeto y fin del tratado, que si uno se quiere después reservar y no aplicar determinado derecho, va contra el objeto y fin del propio tratado. Entonces, no es sorprendente que este tratado no tenga reservas, y lo que tal vez pudiera ocurrir, que eso ya es más discutible en doctrina y el efecto que tiene, son las llamadas declaraciones interpretativas, que no es lo mismo que una reserva. Es el Estado explica cuál es el sentido y alcance que le da a determinada norma, pero esa declaración interpretativa que un Estado puede formular no está regulada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto es más doctrinario, más jurisprudencial. Esa declaración interpretativa no puede ser una reserva encubierta. En derecho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Por lo tanto, esa declaración que un Estado pudiera hacer un tratado para determinar el sentido y alcance que le tiene que dar una norma, en ningún caso puede significar que se quiere excusar de la aplicación de esa norma, porque esas declaraciones son reserva encubierta y están prohibidas por el derecho internacional. En cuanto a los plazos, efectivamente el acuerdo de Escazú plantea que desde la firma se iban a contar 2 años, iba a quedar abierta la firma del resto de los estados.
y eso vence el 26 de septiembre. Ahora, si no firmamos el 26 de septiembre, posterior a esa fecha, nosotros sí nos podemos hacer parte del tratado, pero ya a través de la adhesión, que jurídicamente tiene otra, digamos, técnicamente tiene otra connotación. Ya no seríamos país originario del tratado, y además, si es que nos demoramos mucho y se realiza la primera conferencia, la primera COP, la primera conferencia de los estados parte del tratado, nosotros no vamos a participar. Y eso va a implicar también que vamos a quedar fuera de la organización de lo que va a significar la implementación del tratado. Ya nos pasó con el Estatuto de Roma, cuando se creó la Corte Penal Internacional, que nosotros justamente negociamos, firmamos, aprobamos, y resulta que se atrasó la ratificación, el tratado entró en vigencia, y nosotros lo hicimos mucho después, y nos quedamos fuera de la primera parte de la organización de la Corte Penal Internacional. Esa podría ser la consecuencia en este caso. Y en cuanto a la inversión, yo solo les quiero dar un dato. Resulta que Estados Unidos decidió, el presidente Trump, abandonar el Acuerdo de París. Y esa fue una decisión muy polémica al interior de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos? Resulta que las empresas, y sobre todo las grandes empresas, pese a que el presidente de los Estados Unidos había anunciado el retiro, que además, cumpliendo las normas de retiro, recién se cumplió en el mes de noviembre, la verdad es que había una cláusula de retiro. Bueno, ¿qué pasó con las empresas y sobre todo las grandes empresas en Estados Unidos? Siguieron igual con la transición ecológica, siguieron igual invirtiendo en energías limpias, siguieron igual pese a esto tan fuerte políticamente que implicó que los Estados Unidos se retiraran del Acuerdo de París. Sin embargo, las empresas e incluso los estados federados de los Estados Unidos, muchos alcaldes y gobernadores siguieron con el tema del medio ambiente porque saben, como lo dijo Valentina, que los efectos del cambio climático incluso pueden ser peores que los efectos que estamos sufriendo hoy día con la pandemia. Entonces hay una conciencia por parte del empresariado, de una importante parte del empresariado, que sabe que lo que viene ahora es la transición ecológica, es el buscar medios de producción limpios. Es lo que está haciendo Europa. Europa en el dinero que ha puesto hoy día para la recuperación económica por la pandemia, uno de los requisitos es que las empresas tengan que invertir justamente en energías limpias, que no contaminen, y cumplir con las metas que Europa se ha establecido para la descarbonización y que se ha establecido para cumplir con los objetivos tanto del Acuerdo del Clima como en general los que se ha establecido la propia Unión Europea. Eso es lo que puedo, señor presidente, yo responder ante las preguntas. Muchas gracias por la exposición. Pasamos ahora a la profesora Valentina Durán. Muchas gracias, presidente. Bueno, la profesora Paulina, la verdad es que contestó los aspectos de derecho internacional más relevantes, así que yo no me voy a referir a eso porque ella tiene mucha solvencia para hacerlo. Quisiera sí hacer una mención y un reconocimiento a los funcionarios y funcionarias de la Cancillería y del Ministerio de Medio Ambiente, que por años negociaron este acuerdo. A mí me parece muy, muy triste para ellos, ¿no?, que se haya tomado esta decisión, porque tenemos una Cancillería muy seria, tenemos funcionarios serios y no cabe duda de que esto, como fue una política de Estado, se examinó y se comparó con la legislación nacional. Además fue validado con procedimientos de consulta, una consulta pública formal, de hecho, y con reuniones intermedias, y no cabe duda, como dice la profesora Paulina Astroza, de que tienen que haber habido informes, que sería muy bueno conocer los informes anteriores. Yo he presentado solicitudes de acceso a la información con los informes que se puedan haber escrito y adoptado para esta decisión, y se me han negado. Sería muy bueno si ustedes los pueden conseguir, si es que existen. En relación a la pregunta del senador Navarro, ¿hasta qué punto puede estimarse que implementar y que los derechos de acceso puede ser un obstáculo para la inversión? Yo creo que, claro, si miramos al brevísimo plazo, los procedimientos de participación en general en cualquier toma de decisión van a hacer que las decisiones se demoran un poco más en ser tomadas, eso es evidente.
pero aquí estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de estabilidad, del clima de estabilidad que necesitamos para los negocios, que necesitamos para el desarrollo. Entonces tenemos que mirar al mediano y al largo plazo. Lo barato cuesta caro. Y si no, sería muy interesante poder consultar al sector empresarial, porque existen empresas que siguen criterios más modernos de gestión y que no escatiman esfuerzos para tener un adecuado relacionamiento con las comunidades y los territorios en que se instalen, y en eso también hay muy buenas experiencias del sector privado, por ejemplo, esta comisión y hablar acerca de las bonanzas que tienen las buenas prácticas de participación, y lo mismo con otros estados. La verdad es que hemos venido, esta afirmación que contiene el principio 10 de que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con amplia participación, no es una definición antojadiza. Esto se ha dicho y reiterado por la doctrina, por la práctica de distintas personas e instituciones, porque una mayor participación le da mayor legitimidad a las decisiones. Venir a instalar un proyecto de inversión o instalar una norma carente de legitimidad, sin adhesión, sin comprensión por la ciudadanía, solo nos augura futuros conflictos, judicialización y lo que es peor, cuando las personas tratan de hacer justicia por mano propia, que es lo que no queremos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que la participación, por el contrario, ayuda a tener mejores estándares, a profundizar la democracia y también a ser más competitivo nuestro desarrollo, porque también lo hace nuestras inversiones más confiables. Es decir, pueden demorarse un poco más las decisiones, pero ser mucho más estables y consistentes en el tiempo. Por eso me cuesta ver que esto sea un obstáculo para la inversión, más bien creo que son condiciones de la inversión y del desarrollo. Y la verdad es que creo que con eso ya, entre las dos, ya contestamos todas las preguntas que se hicieron. No sé si queda algo pendiente. No, yo creo que se han contestado. Agradecer mucho a ambas profesoras por la exposición, y lo que le pediría, junto con los oficios que ya hemos acordado enviar, como presidente de la comisión voy a insistir con ambos ministros y ministras para efectos de poder tener una próxima sesión. Estamos en la orden del día. Agradecerle. Perdón, presidente. Isabel Allende tiene la palabra. Bueno, yo igual reitero que ojalá en su conversa con los ministros le haga ver de que no fue el mejor procedimiento, pero aparte de eso, porque quiero ir más al fondo, yo creo que sería interesante igual que nosotros dar por escrito la invitación a los ministros, pudiésemos poner algunos de estos argumentos que se han entregado, porque a mí me gustaría que en ese sentido, yo lamento mucho que como no hubo esta sesión, no pudimos contrastar lo que iban a decir los ministros con los argumentos que nos han entregado acá. Yo creo que habría sido bien importante. Ahora, como no va a haber eso, a mí me gustaría igual que nosotros pusiésemos en la invitación algo que particularmente se refiriera y decir eso. E independientemente de eso, creo que es relevante que nosotros no solo accedamos si existen los informes de la Dirección Jurídica de la Cancillería, sino que saber si existieron, de qué fecha tienen, si hay más de uno, etcétera, etcétera, porque a esta altura, yo solamente quiero concluir con una sola línea, a esta altura, cuando nosotros recibimos, como recordaba Valentina Durán, la información sobre el Tratado de Escazú, junio del 2018, a los pocos días la ministra inmediatamente dijo que no se iba a firmar, nunca supimos verdaderas razones, excepto Bolivia, que vale con Bolivia la soberanía, y a mí me parece insólito, presidente, que estamos hablando de septiembre de 2020, a días de que venza el plazo, además, donde podíamos firmar, pero no solo eso, sino que hayan pasado 2 años y un poco más, y nos digan que ahora están estudiando. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿vamos a recibir los informes? ¿De qué fecha son los primeros informes? ¿Si hicieron un informe? ¿Por qué no se han dado a conocer? ¿O por qué a esta altura recién estamos esperando que hagan un informe? O sea, a mí me cuesta, francamente, aparte que difiero completamente de la posición que ha tenido el gobierno de Chile en este tema, pero no puedo entender a mal procedimiento. No solo el desprestigio, la imagen, la incoherencia, sino que además tiene que ver cómo se está tratando frente a una opinión pública. Somos muchos quienes estamos pendientes por saber si se va a firmar o no. Me parece insólito que se diga que hay un informe, pero que no hay un informe, pero se conoce, pero no se conoce, después de más de 2 años.
Perfecto, estamos claros en eso. Breve, Senador, presidente. sobre el mismo tema. Sí, presidente, usted encabezó la recolección de firmas para un proyecto de acuerdo del Senado. Esto también ocurrió en la Cámara de Diputados y una petición directa al presidente de la República. Chile tiene un gobierno presidencialista monárquico. Las regiones, estamos fuera de todo esto, pero más allá de eso, está claro que esta es una decisión del presidente Sebastián Piñera, no es una decisión de Alamán. Y dado que queda un plazo muy corto, presidente, yo solicitaría recabar el acuerdo de la comisión para consultar directamente al presidente Sebastián Piñera, dado que hay un proyecto de acuerdo aprobado por el Senado, para poder solicitarle al presidente de la República la firma, la ratificación de Escazú, pudiéramos insistir en aquello. Si de verdad queremos ser parte del grupo original y no adherente. Presidente, como los tiempos se acaban, y yo creo que esta es una política que el gobierno tiene tomada. El presidente, como ha cambiado en algunos momentos de criterio, bien pudiera acogerlo. Yo era partícipe siempre de un acuerdo político con el gobierno. Y este Senado le aprueba todo lo que llega, a veces de rodillas, y sobre este tema creo que se hace necesario una llegada directa al presidente de la República, presidente. La senadora Diana Muñoz, presidenta del Senado, firmó también el proyecto de acuerdo de solicitud de ratificación del tratado. Por tanto, los argumentos están puestos tanto del gobierno, del Parlamento, como también de una comunidad académica muy vasta, y entramos en la recta final. Entonces yo solicito aquello, hacer la consulta directa al presidente de la República. Perfecto, senador, para que seamos breves en concreto en lo que se está pidiendo. Vamos a reiterar, en el proyecto de acuerdo nosotros le oficiamos al presidente de la República, quien conduce las relaciones exteriores. Vamos a reiterarle también un oficio desde la comisión al presidente en la misma línea y los acuerdos que se han tomado anteriormente. Y vamos a reiterar el contacto con los ministros luego de esta sesión. Yo quiero una vez más agradecer a nuestras invitadas, las académicas Paulina Astroza y Valentina Durán. Están ustedes cordialmente invitados si vamos a hacer otra sesión. Queremos obviamente tener como contraparte a los ministros y la ministra, pero también ustedes están cordialmente invitadas para esa misma sesión para poder ser parte y poder tener, ojalá, la información lo antes posible. Muchas gracias también a nuestros invitados y saludar al senador para los nietos que también en estos tiempos de pandemia se regalonea a los nietos. Entonces, a mi hijo le gusta salir en pantalla. Es muy bien, Navarro. Un gran Tenía abrazo. quien salir, pero bueno, ¿qué le vas a hacer ya en el gen, en el ADN? Le gusta salir en pantalla. Muy bien, Alejandro. Gracias, Valentina. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Habiéndose, Pablo, también un saludo para usted. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.